Kaladin contempló las gotas de agua que caían hacia el olvido en la grieta. ¿Quién sabía qué les esperaba en la oscuridad? Tenías razón, padre, susurró Kaladin. No se puede detener una tormenta soplando más fuerte. No se puede salvar a los hombres matando a otros. Todos tendríamos que convertirnos en cirujanos, hasta el último de nosotros. ¿Volvería Kaladin a aquellos días inocentes si pudiera? ¿Preferiría fingir que todo era sencillo? No, no habría tenido una caída sencilla como las gotas. Se había ganado sus cicatrices. Había rebotado en las paredes. Se había golpeado en la cara y en las manos. Había matado inocentes por accidente. Había caído y escalado y caído y caminado a trompicones. Y ahora estaba aquí, al final del todo, comprendiendo mucho más, pero de algún modo sin sentirse más sabio. Se puso de pie en el borde del abismo y pudo sentir la decepción de su padre flotando a su alrededor, igual que los truenos de las alturas. Puso un pie en el vacío. Te observé, ¿sabes? En aquel ejército. Siempre buscabas hombres jóvenes y sin entrenar para protegerlos. Puedo recordarlo. Le fallé. Ahora están muertos. Habrían muerto más rápidamente sin ti. Hiciste que tuviera una familia en el ejército. Recuerdo su gratitud. No, todo lo que toco se marchita. Es demasiado tarde. He fracasado. Están muertos. Y todos morirán. No hay salida. ¿Por qué no intentarlo una vez más entonces? No puedes fracasar otra vez. Tú mismo lo has dicho. Morirán de todas formas. Yo... Un intento más, Kaladin, por favor. Un intento más. Los hombres acurrucados en el barracón temiendo la tormenta. Un intento más. Kaladin pensó en sí mismo, llorando por la muerte de un muchacho al que ni siquiera había tratado de ayudar. Un intento más. Kaladin abrió los ojos. Estaba helado y mojado, pero sentía que una cálida y diminuta llama de determinación lo iluminaba. Cerró la mano, aplastando la ruina oscura. Kaladin se apartó del abismo y llegó al barracón de los hombres de los puentes. No podría ser de nuevo aquel hombre que había luchado, aunque no podría borrar las cicatrices, pero sí que podría aprender de ese hombre. Kaladin, bendito por la tormenta, estaba muerto, pero encontraría un modo de protegerlos. Hola a todos y bienvenidos a Reviews Anónimas. Como bien sabéis todos, desde hace 2 años, este canal se ha dedicado al análisis de manga y anime, pero con el paso de los años he ido creciendo como persona y me he ido interesando por otros medios de entretenimiento, y por ese preciso motivo, en este canal he hablado también sobre libros, películas, series o videojuegos, y ese es el futuro al que quiero seguir, y es una hoja de ruta que muchos estáis viendo reflejada en el contenido del canal. Mi propósito siempre ha sido el mismo, ser crítico con lo que veo y con lo que analizo. Ya lo hicimos con Berserk, con Tokyo Ghoul y con alguna otra polémica por ahí. Y en el día de hoy lo vamos a hacer con El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Ya lo hicimos una vez en el canal, con un documental de 1 hora que recopilaba los acontecimientos de los 3 primeros libros del Archivo de las Tormentas. Pero en el día de hoy no vamos a analizar ningún mundo, ninguna trama, más en específico, ninguna serie en general. Lo que vamos a hacer hoy va a ser centrarnos en un personaje del Archivo de las Tormentas, el cual considero que es uno de los mejores personajes que ha escrito Brandon Sanderson con su pluma, y si me permitís el atrevimiento, uno de los personajes que más a fondo me ha llegado al corazón, y por ese preciso motivo he decidido hacer este vídeo. Esta saga de fantasía épica estará compuesta en un futuro por 10 libros, pero aquí a mi derecha estáis viendo que hay 5 de ellos publicados, y en este vídeo vamos a recopilar los acontecimientos por orden cronológico de cada uno de los 5 libros. Así que este vídeo contiene spoilers de todos los libros de forma gradual. Es decir, si te has leído el primero, puedes ver este vídeo hasta que termine de hablar del primer libro, y por tanto después hablaré del segundo, del tercero y del cuarto y del quinto como consecuencia. Para todos los que no me conozcáis, me presento, yo soy Reviews Anónimas y me dedico a divulgar sobre las series, videojuegos, películas o mangas que me gustan. Así que este es el vídeo análisis de Kaladin bendito por la tormenta. Infancia de Kaladin, naturaleza, conflicto con su padre y el honor. Kal fue un niño imbuido con la cultura de la protección. Al ser su padre un cirujano, su padre inculcó esos ideales en el pequeño Kal. Esos ideales que predicaban proteger a otros, proteger a los débiles y salvar sus vidas a través de la medicina contemporánea. A través de las líneas de diálogo, a través de los sucesos, observamos a un pequeño Kal que está confuso sobre el futuro que tiene que vivir. Muchas veces se plantean dejar la cirugía y convertirse en un soldado, pues tiene una especie de sentimiento encontrado con la lanza, con la lucha, con la guerra.
pero otras veces piensa que es mejor olvidarse de ser soldado y que su camino más seguro es convertirse en un cirujano, como su padre, y de esa forma salvar a los débiles con el bisturí. Por el preciso motivo de querer convertirse en cirujano, Cal comienza a hacer cosas que no están bien vistas para ser un hombre, por ejemplo, leer glifos, y de esa forma tener un poco de cultura general. Y tenemos que tener en cuenta que en este mundo, en Rosar, las que pueden leer son las mujeres, y nadie más aparte de ellas, a no ser que seas erudito o un fervoroso. Mientras que el pequeño Cal era una especie de promesa para la familia, una especie de futuro asegurado para ellos, el pequeño Tien, su hermano pequeño, su hermano menor, era una persona de la cual no se esperaba nada de él, y ciertamente era aprendiz de un oficio que a menudo nadie puede recordar. Dada la condición de Tien como futuro caballero radiante, como un futuro tejedor de luz, era capaz de imbuir una especie de felicidad intrínseca en otras personas a su alrededor. Por eso la gente decía que alrededor de Tien todo era más fácil, todo era más feliz, porque Tien provocaba sonrisas en los demás. Y esto, señoras y señores, no es un spoiler, es una word of Brandon que él ha dicho aparte en entrevistas. En los libros tan solo se insinúa que Tien es un radiante, pero es esta entrevista la cual dicta que Tien sí que era un radiante, en específico un tejedor de luz, y que por eso venía la felicidad que él promovía hacia otras personas. Durante su infancia, Cal siempre tuvo una especie de debate interno sobre la lanza y el bisturí, sobre proteger con el bisturí, salvar esas vidas, o alzar una lanza y salvar a aquellos que no puedan protegerse a sí mismos. Y en cierto punto se compara la profesión de cirujano con la de soldado. Un cirujano, cuando fracasa en su misión y la persona que está asistiendo fallece, ciertamente también es culpado como si fuese un asesino. Al igual que con la lanza, si tú con una lanza eres incapaz de proteger a alguien, las culpas recaen sobre ti. Tras un gran debate interno, Cal decide abandonar la lanza por completo y dedicarse a la cirugía. De hecho, le comunica esta decisión a su padre, y por primera vez en el libro se empieza a mencionar el nombre de Kaladin, como una versión adulta del pequeño Cal, una persona que ya ha tomado sus propias decisiones. Kaladin está dispuesto a ir a la gran ciudad a aprender sobre los mejores cirujanos, pero es un suceso el cual le hace cambiar de opinión. Resulta que un día llega un armado del ejército y necesita reclutar niños para su necesitada armada. Al ser Tien un hijo segundo, sin una profesión real de valor, es enviado a la guerra, y como consecuencia, Kaladin, en busca de proteger a Tien, quien está indefenso ante la batalla, se va a la guerra también, abandonando su sueño de ser cirujano y desobedeciendo a su padre. En este preciso momento se convierte para él mismo en una vergüenza para su familia, porque le ha fallado a su padre, a las expectativas que él tenía sobre él. Pero en su interior, Kaladin necesitaba proteger a su hermano. Por ese preciso motivo, coge una lanza y va a la batalla, para el simple hecho de que ama a su hermano. Le prometieron a Tien, al pequeño Tien, que sería un escriba, que no tendría que empuñar una lanza, pero cuando se necesitan hombres en la batalla, cuando se necesitan escudos humanos para ser atravesados por los enemigos, es Tien que va a la palestra. Traicionaron la promesa que le hicieron a Tien, ya dejaría de ser un escriba, le darían una lanza y sería al campo de batalla con otro pelotón de hombres, simplemente hacer de escudos humanos para ser atravesados por los enemigos. Es en esta batalla donde Kaladin se da cuenta de que su hermano ha sido enviado a la guerra, y va corriendo a por él. Encontró a un futuro radiante muerto, un radiante sin nombre, un radiante que no era consciente de sus poderes. Lo encontró fallecido. Simplemente no pudo hacer nada. Kaladin era débil, no era lo suficientemente fuerte como para proteger a Tien. La caracterización principal de Kaladin, bendito por la tormenta, fue la culpa. La culpa porque no pudo proteger a un ser querido. La culpa porque alguien murió bajo su mando. Lo que sí sabemos hasta el momento es que Kaladin juró proteger a su hermano pequeño, y fracasó en la misión. Fracasó en proteger. Y con este fracaso, Kaladin sentenció su vida al pozo más oscuro al que puede ser sometido un hombre: la culpa. Kaladin como lancero del cuerpo de Amaram. Tras muchos años después de la muerte de Tien, Kaladin se transformó en Kaladin bendito por la tormenta, el mote que sus hombres le habían dado al ver cómo el viento se arremolinaba ante él. Este lancero era esencial en las guerras fronterizas y en cierto punto se convirtió en un soldado crucial para la Gran Guerra, destinado a irse a las llanuras quebradas a pelear en el nombre del Pacto de la Venganza, por la muerte de su rey. Kaladin se convirtió en un líder carismático y además de eso en un hombre bastante fuerte, debido a que pudo vencer a un portador de esquirlada con tan solo su danza y sus dagas. Recordemos que la hoja esquirlada es un arma que en vez de cortarte la carne, te corta el alma. Tu piel se torna gris y tus ojos se convierten en una llamarada azul. Eso es lo que hace una hoja esquirlada. Y Kaladin venció a un portador de esta en batalla.
y con ello se ganó el honor de recibir él mismo su propia hoja esquirlada, incluso siendo un hombre de baja cuna. No obstante, al ver que ese arma había terminado con la vida de todos sus amigos enfrente de sus narices, la sostuvo y pensó directamente que no la quería. Kaladin no quería un arma que había terminado con la vida de sus hombres, no pensaba que había honor en eso, y por ese preciso motivo lanza el arma y se la da a uno de sus subordinados. Lo que no sabe Kaladin es que esta sería una de las peores decisiones que podría haber tomado. Al rechazar el arma, se está convirtiendo de nuevo en un esclavo, en un ojos oscuros. Si hubiese cogido esa hoja esquirlada, sus ojos se habrían tornado de azul, y por primera vez en muchísimos años, un hombre de baja cuna se había convertido en un hombre de alta cuna. Lo que no sabía es que al rechazar esta hoja esquirlada, llegaría su jefe de pelotón, Amaram. Amaram buscaba también esta hoja esquirlada, y con ello terminó con la vida del subordinado de Kaladin, enfrente de sus narices. Todos los hombres de Kaladin murieron enfrente suya, sin este poder protegerlos, todo porque Kaladin rechazó la hoja esquirlada. Fue marcado como esclavo simplemente por seguir su intrínseco honor, un hombre que no quería portar un arma que había terminado con la vida de sus hombres, y por rechazar este arma fue marcado como esclavo, destinado a vivir una enorme tragedia. Su rango militar estaba perdido, su hermano muerto, su padre decepcionado con su propio hijo, y Kaladin, bendito por la tormenta, soldado del cuerpo de Amaram y uno de los hombres más fuertes de baja cuna, se convirtió en un hombre muerto. Kaladin como esclavo del Puente 4. Kaladin, bendito por la tormenta, no llegó a las llanuras quebradas como un jefe de pelotón o como un lancero de gran valor, llegó como un esclavo. El lugar donde siempre soñó con luchar con su propia cuadrilla, convertido en su terreno de esclavitud. Y no un esclavo cualquiera, destinado a ponerle agua a los nobles o a simplemente picar carbón, no. Se convirtió en un hombre de puente. Las llanuras quebradas son un enorme territorio que está resquebrajado por partes, y que para cruzar estas partes, estos pequeños denominados abismos, se necesitan puentes para que los hombres crucen a través de esos puentes y puedan terminar con el enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Que quienes portan estos puentes no son más que esclavos. Esclavos que cargan con los puentes con sus hombros, se revientan la piel y van directos hacia la guerra. Ellos primeros no tienen escudos para que las flechas vayan directamente hacia ellos. No tienen armaduras para que sean ellos los esclavos los primeros en morir. Para que el enemigo, primero de todo, ponga atención en ellos y termine con sus vidas. Por ese preciso motivo, Kaladin corre todos los días hacia su muerte, hacia estas llanuras que son su condena. No obstante, existe algo curioso. Las flechas se desvían de Kaladin. El viento ayuda a que las flechas no lleguen hacia Kaladin. Después de renacer en el abismo del honor, tras un sádico intento de terminar con su vida, ahora tenía que velar por los hombres del Puente 4. Con la ayuda de Teft y Roca, sus primeros amigos esclavos, logró ganarse la lealtad de muchos. Curaba sus heridas como aprendiz de cirujano, conseguía comida caliente para ellos, les contaba historias por las noches. Eran esclavos, por supuesto, pero también eran hermanos. Hermanos que corrían todos los días hacia la muerte, hermanos que todas las tardes pensaban que esa sería su última cena, su última comida, su última conversación, pues al día siguiente, cuando las campanas sonasen, ellos cabalgarían hacia la muerte, con nada más que su corazón. Durante la etapa de esclavo de Kaladin, ya no solo en las llanuras quebradas, sino alrededor de toda su historia, se convirtió en una persona que siempre buscaba la rebelión, la liberación de todos los esclavos. Tuvo muchísimos intentos fallidos, muchísima gente murió a sus espaldas para cubrirle, muchísima gente murió en su intento de escapar como esclavo, y este no sería una excepción. Kaladin buscaba liberar a esta gente de ser hombres del puente, proporcionándoles armaduras, proporcionándoles técnicas para que los puentes desviasen las propias flechas. Y fue justo el día de la liberación definitiva donde Kaladin se echó atrás por honor, por un hombre noble. Al hacer el recorrido con los puentes, Kaladin se dio cuenta de que algo iba mal. La gente estaba retrocediendo cuando la batalla se estaba ganando. El alto príncipe Sadeas, el de su campamento, estaba escapando de la batalla, abandonando a Dalinar Kholin. Kaladin vio en esto un acto de deshonor, y como hijo de honor no podía tolerarlo. Kaladin tuvo la oportunidad de escoger a sus hombres y escapar de ahí. Buscar una vida mejor como hombres que no estaban destinados a ser esclavo. Pero Kaladin decidió quedarse. ¿Cómo es posible que, después de ser atado a un mástil para sufrir una alta tormenta, después de ser lanzado a la batalla sin armadura ni lanza, tratando como la peor de las escorias, Kaladin decidiese quedarse? Todo porque presenció la traición en su propia carne, la muerte ante sí, la traición de un alto señor, un verdadero Juego de Tronos en busca de servir al rey en primera persona. Kaladin decidió quedarse por honor, apostándolo todo por un hombre que no dejaba de ser un ojos claros, de la clase que arruinó su vida. Pero ya fuese por los rumores que circulaban sobre Dalinar o el propio honor de Kaladin, este decidió quedarse y blandir una lanza para proteger a otros.
el primer ideal de Kaladin bendito por la tormenta. Alguien tiene que empezar, hijo. Alguien tiene que dar un paso al frente y hacer lo que hay que hacer, porque es lo justo. Si nadie lo hace, los demás no podrán seguirlo. A los ojos claros no les preocupa la vida, por eso debemos hacerlo nosotros. Por eso, eres tú quien debe hacerlo. Con el esplende honor a su alrededor, Kaladin juró de nuevo: vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Tras agarrar una lanza con el viento arremolinándose a su alrededor y un grito ahogado de sus hombres, Kaladin juró que protegería a aquellos que no puedan protegerse a sí mismos. Fue así como Kaladin firmó su contrato con los corredores del viento, pero también firmó una condena con la muerte y la culpa, formando así el segundo ideal de Kaladin bendito por la tormenta. Tras la batalla de la torre y en la escritura del glifo Justicia quemado con fuego, Dalinar Kholin regresó a los campos de guerra, pero esta vez estaba acompañado con un montón de esclavos a su alrededor, esclavos que le habían salvado la vida. Kaladin ya había escuchado los rumores, había escuchado que el alto señor Dalinar, el Espina Negra, había comenzado a convertirse en un hombre con honor, un hombre mucho más capaz que el alto príncipe Sadeas, a quien había traicionado en esa misma batalla. Kaladin recupera esta confianza por los ojos claros porque ve a Dalinar despojarse de lo que le hace un alto señor, o por lo menos de lo que le hace un hombre valuable en batalla, es decir, su hoja esquirlada. Dalinar entrega una espada capaz de comprar reinos enteros por honor, porque sus hombres, los hombres del puente, le habían salvado la vida. Y esto, para las palabras de Dalinar, es una ganga. Compró miles de vidas incalculables con tan solo una hoja incalculable. Y para esto, para nuestro alto señor, es un acto de honor, una promesa cumplida, un juramento sin romper. Y así termina El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. El tercer ideal de Kaladin bendito por la tormenta. Continuando con el libro Palabras Radiantes, vemos a un Kaladin que esta vez se ha convertido en un soldado increíble. En cierto punto, este libro es el pick como soldado de Kaladin, donde más hazañas cumple y donde mejor utiliza sus poderes para pelear. Incluso le vemos desafiando a los altos príncipes, jugando al juego de altos príncipes en esta guerra maquillada de un negocio. Su hermandad con el Puente 4 fue aprobada por Dalinar, y de esta forma todos los hombres del Puente 4, todos los que alguna vez fueron esclavos destinados a cargar puentes por el resto de su vida, son soldados Kholin. Kaladin se sentía en casa de nuevo, sentía que tenía hermanos, sentía que tenía un motivo por el que luchar, pese a que las marcas de esclavo en su frente dijesen lo contrario. No obstante, este libro también es un punto de inflexión para él, y a los ideales que él mismo ha jurado, siendo capaz de estar a punto de romper un juramento. Palabras Radiantes es un libro que va de principio a fin en una cuesta arriba increíble, cada vez se pone mejor, es maravilloso, y una de las partes que le hace tan maravilloso es este intento de Kaladin de romper su juramento, al ver que existe una oportunidad de matar a aquellos que odia. Primero logró terminar con el asesino de Blanco, o por lo menos ahuyentarlo de Dalinar, y esto levantó sospechas en Adolin, el hijo de Dalinar, debido a que, no sé, Kaladin se cayó de un cuarto piso y salió tan solo con el brazo roto o medio curado. También podemos ver que en este libro Kaladin es traicionado por los propios Ojos Claros, y de nuevo, este es un suceso que hace que Kaladin pierda la confianza en alguien que había comprado su vida con una hoja esquirlada, debido a que cuando Kaladin dice que el honor ha muerto y consigue ayudar a Adolin en la encerrona que le habían planeado para terminar con su vida, es el mismo Kaladin quien reta a Amaram, quien ahora está en las Llanuras Quebradas, para de esa forma conseguir su venganza. Pero claro, el rey Elhokar no iba a consentir que un Ojos Oscuros se dignase a retar a un alto señor. Por ese preciso motivo, el rey Elhokar termina encerrando a Kaladin en una celda, y es aquí donde Kaladin está constantemente cuestionándose sobre los ideales que ha jurado, y sobre si realmente está bien proteger a todos aquellos que merezcan la protección. Y esto se enlaza con una propuesta que antes había recibido. En el Puente 4 existe un gran compañero, llamado Moas, al que Kaladin define como la primera persona que puede considerar un amigo, porque es una persona que no le considera un dios, un semidios que ha salvado a los hombres de los puentes. Moas considera que Kaladin es una persona que de verdad merece la pena, una persona con sus altos y sus bajos, pero que no deja de ser un ser humano, cuando otros le ven como una deidad. Moas, al tener unas riñas con el rey, decide que a lo mejor es el momento de terminar con su vida, y esta propuesta se la traslada a Kaladin, y Kaladin considera la propuesta de matar al rey,
y esto rompe directamente con el juramento que él había hecho, el juramento de proteger a todos aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y es este motivo el que hace que su vínculo con Syl termine y esté a punto de romperse del todo. Kaladin tuvo que pelear con un abismoide sin sus poderes. Kaladin tuvo que ver cómo su alto señor Dalinar confiaba más en la persona que había asesinado a sus hombres que en el propio Kaladin, quien había salvado su vida por honor, incluso siendo un esclavo. Si Kaladin hubiese seguido por este camino, lo más probable es que Syl estuviese muerta, debido a que Kaladin habría roto los juramentos, habría roto esa conexión tan potente que él había vinculado con el propio honor. Cuando todos los altos príncipes van directos a la guerra de Narak, donde tienen que pelear por encontrar a Urithiru, Elhokar, borracho, se queda tranquilo en el palacio del rey. Él se considera a sí mismo como un mal rey, y de hecho le vemos en este libro verbalizar que le gustaría ser una mejor persona, le gustaría ser un rey que de verdad mereciese la pena. Por supuesto, este diálogo no lo escuchó Moas, quien este último seguía considerando al rey como un desprecio, una persona que debería de estar muerta, una persona que merecía la muerte por todo el daño que había causado. Y en cierto punto hubo un punto en el libro donde Kaladin pensó que esto de verdad era factible, que matar a Elhokar era un acto de justicia y de honor. No obstante, cuando tuvo la oportunidad enfrente de sus ojos, decidió proteger. ¿Por qué Kaladin decidió proteger? Kaladin comprendió el verdadero valor de proteger. Proteger es un acto de benevolencia, es un acto de compasión, es un acto de honor, no es un acto de egoísmo. Proteger solo a la gente que te gusta, porque simplemente esperas recibir algo a cambio de ellos, es egoísmo puro y duro, es hacer algo por lo que puedes recibir a cambio. Por otro lado, proteger a aquellos a quienes odias, mientras sea lo justo, es un acto de honor, lo que representa Kaladin, hijo de Tanabast, hijo de honor. Por ese preciso motivo, Kaladin jura el tercer ideal, proteger a aquellos a quienes odie, mientras sea lo justo, y consigue terminar con la amenaza del rey, y Moas y su compañero terminan desertados, y el rey protegido. Como bien he dicho antes, este libro es el pic de Kaladin como soldado. Es por ese preciso motivo que Kaladin se llena de luz tormentosa y va directo a las llanuras quebradas, a pelear con todo Dios. Volando por los cielos, vuelve a salvar la vida de Dalinar de una vez, termina con la vida del asesino de blanco y pone fin a la batalla de Narak, con sus nuevos poderes de radiante y con su nueva lanza esquirlada, y con un vínculo más fuerte que nunca. Así es como Kaladin comprendió la verdadera realidad del concepto de proteger. Se mantuvo devoto a sus ideales, al no utilizarlo solo para su propio egoísmo, dándole su propia moralidad a su ideal, y convirtiéndose en un radiante más honorable. Juramentada, mi gloria y mi vergüenza. La desgracia de Kaladin seguía siendo palpable, y la guerra, la gran guerra, inminente. Y las consecuencias de lo que había jurado enfrente de sus narices. Kaladin había jurado proteger, y proteger incluía que habría gente a la que no podrías proteger. Por ese preciso motivo, Kaladin, al igual que pasó con Tien en el primer libro, se sigue culpando de toda la gente que ve morir enfrente de sus ojos. Sigue cayendo en depresión por esto, sigue queriendo terminar con su propia vida al no ser lo suficientemente capaz para salvar a otros. Llega un punto donde el propio Kaladin, después de tanta guerra, tiene miedo de relacionarse con otras personas, de formar vínculos con unos simples Parshendi, porque sabe que en algún momento ellos terminarán muertos enfrente de sus ojos. Para él, seguir viviendo es una maldición, porque ve a la gente que ama morir enfrente de sus ojos. Estos sentimientos negativos devorarían a Kaladin algún día. Y poco a poco, a medida que pasan los libros, esta sensación, esta culpa, va aumentando, y en aumento, una bola de nieve interminable que algún día estallará en sus narices. Vio morir a los Parshendi, que ayudó a liberar de la esclavitud en el asedio al castillo de Alethkar. Vio morir a su rey, Elhokar, quien no estaba loco, sino que veía a su Spren jugueteando con él, a manos del que alguna vez consideró un amigo del Puente 4, Moas, quien cumplió su venganza, y Elhokar no pudo pronunciar las palabras. Y la muerte de Elhokar duele porque nosotros empatizamos con el rey. Nosotros hemos visto al rey borracho llorando porque él se quería convertir en una buena persona. Y Kaladin sabía que estos eran los primeros pasos para convertirse en un radiante, para convertirse en alguien mejor. Por eso duele tanto cuando vemos a Moas clavar una lanza en su pecho y haciendo el saludo del Puente 4, terminando con la vida de Elhokar, mientras este último intentaba pronunciar las palabras, pero no pudo, se quedó a la mitad y Moas terminó con su vida. Para Kaladin, vivir es un acto de tortura. Algunos lo consideran una bendición, pero para él es una maldición que le obliga a ver a los suyos morir. Por eso, en depresión y cólera, Kaladin se queda ciego a mitad de la batalla, porque la bomba de relojería estalló,
No pudo salvar a aquellos que merecían la salvación. Sus amigos Parsendi y la Guardia de Cobalto se mataron entre sí, y lo único que pudo hacer Kaladin fue mirar, porque él no sabía a quién debía de proteger. Se quedó solo, llorando y acobijado en la batalla. El cuarto ideal de Kaladin, porque bendito por la tormenta, está muerto. Si pensabas que el tercer libro era duro para Kaladin, te presento El ritmo de la guerra, el que yo considero que es el mejor escrito que ha hecho Brandon Sanderson desde que tiene uso de razón. Pienso que este libro presenta los mejores conflictos de los personajes y nos muestra su parte más humana, su parte más depresiva y la parte más dura, la que mucha gente no quiere ver, la que mucha gente no está dispuesta a aceptar. ¿Qué es lo que pasa cuando ese hombre de las historias, cuando esa persona cuyas canciones se cantan en tabernas por sus grandes hazañas, se encierra en su cuarto a llorar porque está solo, porque se siente en soledad, porque sus demonios internos le dicen todos los días que termine con su propia vida? Tras un año después de los acontecimientos de Juramentada, los bloqueos en el campo de batalla eran cada vez más frecuentes. Kaladin veía todos los días a sus compañeros morir. Veía todos los días a escuderos que adentraban en los corredores del viento morir atravesados de lanzas del enemigo. Pasamos de palabras radiantes, donde vemos a un hombre que es literalmente uno de los mejores soldados del ejército de Dalinar, a ver a un hombre roto. Kaladin venció al asesino de blanco. Kaladin liberó a los hombres de los puentes. Kaladin se convirtió en un activo tan importante en el campo de batalla que fue enviado al castillo de Alethkar a recuperarlo, siendo tan solo un plebeyo. Y ahora, en este libro, lo único que podemos apreciar es su mirada perdida, su barba descuidada, su mente rota, una soledad interminable, una soledad con un dolor que él nunca estaría dispuesto a superar. La mente de Kaladin no estaba preparada para la batalla. Al principio de este libro se encuentra con Moas de nuevo, una persona a la que una vez Kaladin consideró su amigo. Moas conoce la historia de cómo Kaladin se intentó suicidar, conoce la historia de cómo Kaladin decidió tirarse y estuvo a punto de tirarse del abismo del honor. Y Moas llega y le dice que a lo mejor para terminar con todo ese sufrimiento tendría que tirarse y simplemente terminar con su vida. Kaladin de nuevo se queda congelado, no sabe lo que hacer, simplemente ve a su amigo, al que alguna vez fue su amigo, decirle que se suicide, que no hay nada más en este mundo por lo que merezca la pena luchar, y que a lo mejor terminar con todo es la única respuesta. Tras este pequeño encuentro, bastante triste, si me permitís el atrevimiento, vemos después a Dalinar, y Dalinar coge del hombro a Kaladin, y después de 4 libros donde Kaladin estuvo sirviendo a Dalinar como un hombre de honor, como un hombre de su ejército, Dalinar le dice que lo abandone, que simplemente ya ha hecho demasiado, que es suficiente, ha hecho suficiente. Kaladin no necesita hacer nada más. El ejército está consolidado, hay muchísimos corredores del viento, la época de los radiantes, los soldados con poderes, ha vuelto a florecer, y Kaladin no necesita ser parte de eso, simplemente puede retirarse y vivir una vida ajena al conflicto. Después de esto, también recibe la pérdida de su amigo Roca, quien viene y le dice que simplemente se tiene que marchar a cumplir los pecados que ha cometido, a cumplir la sentencia que su pueblo le va a imponer. Y se marcha, y Kaladin vuelve a sentarse solo, en su habitación. Vuelve a meterse consigo mismo, vuelve a odiarse, vuelve a llorar, vuelve a cogerse de la piel y a rascarse, porque no puede más. Triste, llorando, se encerró en su habitación, la puerta sellada, se lamentó por todos ellos de nuevo. Ahora se lamentaba por ser un inútil que había dejado morir al sobrino del rey. Su apariencia se encontraba demacrada, las historias que contaban de él seguían siendo una mentira. Las historias hablaban de un hombre que surcaba los cielos sin preocupaciones, cuando la realidad es que ese semidios del que hablaban alguna vez fue un niño y esclavo, y ahora tan solo un hombre que lloraba todas las noches por los caídos, por su hermano. Kaladin no es un dios, tampoco es el bendito por la tormenta, ni el dueño de los cielos. Kaladin tiene depresión, una persona que mentalmente no da para más, está enfermo de la cabeza. En esta oscuridad, su mejor amigo, el hombre que salvó en un duelo, aparece para consolarle, conformando una escena maravillosa. Kaladin se lamenta de su situación, pero admite que es mejor dejarlo solo, y Adolin va, le coge del cuello y le dice: mírame a la cara, rompe todos tus juramentos y dime que esta noche necesitas estar solo. Ten la valentía de mirarme y de mentirme a la cara. Si vas a ser miserable, qué menos que ser miserable con tus amigos miserables. Kaladin le susurró gracias a Sil por traerle a Adolin, porque solo Dios sabe si Kaladin habría escogido la peor salida esa misma noche. Adolin, en la alfabetización de Rosar, significa nacido para la luz. Tras una noche de bebidas con sus amigos y una Salan que estaba mal de la cabeza, Kaladin se siente un poco más seguro. Sí, quizás sus pensamientos autodestructivos seguían ahí, pero por lo menos el alcohol y una buena compañía podían espantarlos un poco. Para sentirse útil, decidió que quizá era el momento de retomar la cirugía con su padre.
Aceptó las regañinas de su padre y la decepción que éste tenía por convertirse en soldado, y de nuevo empuñó un bisturí para proteger a otros. Quizá era el momento de ser alguien normal. Y ahora, el que fue nuestro radiante Kaladin, nuestro soldado ejemplar y alto hombre, se dio cuenta de que la mayoría de heridos en su clínica, la mayoría de personas que necesitaban de su ayuda, no estaban heridas del cuerpo ni físicamente, estaban heridas de la mente. Tenían lesiones mentales. Brandon Sanderson escribió esta obra maestra de arco de personaje. Coge a una persona que fue un soldado ejemplar, un hombre del que todas las historias hablaban de él, canciones en tabernas, niños queriendo convertirse en Kaladin, canciones cantadas en el nombre de Kaladin y las hazañas de Bendito por la Tormenta. Brandon Sanderson nos demuestra que esta gente, esta persona que cantan canciones sobre Kaladin Bendito por la Tormenta, están cantando las utopías de alguien que no es realmente Kaladin. Kaladin es una persona que se encierra en sí mismo, que llora por la gente que no ha podido proteger. Kaladin es una persona enferma de la mente. Y lo que decide hacer Brandon Sanderson es, en vez de darle más batallas, en vez de darle más epicidad, más momentos y más muerte, lo que nos hace es que durante la mayoría del ritmo de la guerra, Kaladin decide crear una clínica de salud mental para ayudar a todos esos enfermos de la mente, al igual que él. Kaladin inventa la terapia grupal, inventa el apoyo mutuo entre gente que lo ha pasado muy mal, compartiendo sus experiencias. Con la ayuda de Teft, que también era esclavo del Puente 4, pero que abandonó sus servicios para estar con Kaladin, ayudan a otra gente que está mal de la mente, y Kaladin, al conversar de sus tragedias, al hablar con otras personas que también lo han pasado mal, se siente un poco mejor, un poco aliviado, como si no estuviese solo en este tormento llamado vida. Nada de guerra, nada de hombres con lanza, armadura, sangre ni batalla. Simplemente personas en un corrito de sillas, hablando sobre lo que habían vivido, sobre sus experiencias, sobre los amores que habían perdido, sobre los hijos que habían perecido y sobre las personas que amaban en este mundo. Aunque por desgracia, cuando la batalla llega de nuevo, Kaladin tuvo la oportunidad de hacerse pasar por un cirujano, de hacerse pasar por una persona sin poderes de radiante. Pero en vez de eso, Kaladin comprende que tenía que luchar. Quizá ya no era Bendito por la Tormenta, quizá ya no era el radiante ejemplar, pero había gente muriendo a sus espaldas, había gente muriendo en el asedio, y Kaladin tenía que protegerlos, con poderes o sin ellos, pero tenía que empuñar una lanza de nuevo, y esto, obviamente, decepcionó a su padre, a su familia. Esta lucha de Kaladin en la torre de Urithiru, sin poderes, sin spren, sin la capacidad de enfrentar a otros con grandes ejércitos, no es más que la representación de sus conflictos internos en su cabeza. En su mente, Kaladin no tiene poderes, Kaladin no tiene lanza, Kaladin no tiene la capacidad de liderar grandes ejércitos. Él está solo, contra la propia oscuridad de la torre, contra la propia oscuridad de sus pensamientos autodestructivos. Este libro, la trama principal, el conflicto principal, no es más que una representación de lo que está pasando Kaladin en su cabeza. El ritmo de la guerra es un libro bastante duro, sobre todo para gente que padece de problemas mentales. Kaladin bajó la mano, qué cansado estaba, pero ese día no podía permitirse sentirse cansado. Tenía que ser Kaladin Bendito por la Tormenta. Kaladin Bendito por la Tormenta luchaba, pasara lo que pasara. Por ese preciso motivo se metió en la lucha de nuevo, sin radianza, sin poderes, sin spren, sin grandes ejércitos, tan solo para salvar a aquellos que no podían protegerse. Cuando la pequeña lucha llegó, una pequeña historia logró salvarlo un poco, darle algo de calor, El perro y el dragón, contada por Hoyd o Sagaz para otros. Esta historia parafrasea la metáfora del poder y el querer ser algo o lograr algo en concreto, pero no poder alcanzarlo, pues no estás hecho para ello. No obstante, el querer no implica no poder, y el poder, hacer algo, no implica que quieras hacerlo. Querer ser un dragón cuando eres un perro es inútil, pero ser un perro que se mejora, que se adapta y mejora cada día, lo convierte en un perro mejor que el resto. Gracias a estos pensamientos renovados, Kaladin logró energías para pelear un poco más, pero de nuevo la tragedia llegó. Teft terminó siendo atravesado por Moas, y este último quiso terminar con la vida de su padre. En cólera y desgracia, Kaladin corrió hacia lo alto de la torre, a cumplir lo que Moas le había pedido que hiciese al principio del libro, simplemente tirarse y que todo se volviese oscuro. Pero cuando estaba surcando los cielos, en la tormenta, llorando, gimiendo, gritando, Kaladin recordó los momentos. Y este capítulo se convierte en el mejor que ha escrito Brandon Sanderson, la comprensión de Kaladin sobre el verdadero significado de proteger, sobre hacer lo que debe hacerse. Tien fue a acompañar a esos hombres a la muerte porque debía hacerlo, debía hacerles tener una muerte menos dolorosa, sin morirse de miedo, pues Tien era radiante y tenía la capacidad de hacer feliz a la gente a su alrededor.
Kaladin predica que no era lo suficientemente hábil, ni tampoco lo suficientemente fuerte, pero mentía, porque era suficiente para los suyos, y eso era lo que verdaderamente importaba. Kaladin conocía estas palabras, era consciente de que siempre las había sabido, pero nunca fue lo suficientemente astuto como para pronunciarlas, como para entenderlas, pero finalmente entendió que proteger no era llevar una cruz por el resto de su vida. Proteger podía ir desde matar a sus enemigos hasta ayudar a aquellos cuyas mentes les atormentaban. Proteger es un acto de compasión que los fuertes predican, pero por supuesto, habrá gente que no quiera ser protegida, o a la que no llegues a tiempo a proteger, y eso no debe carcomerte por dentro, debe ayudarte a comprender, debe ayudarte a mejorar y a recordar. Por eso, Kaladin jura que aceptará a quienes no pueda proteger, pero eso no le detendrá en proteger a aquellos que sí que está en su mano proteger. Por eso, en la caída, en la tormenta, elige proteger a su padre en frente suya, porque aún vive y aún está a tiempo. Esta condena, esta tragedia que Kaladin llevaba marcada a fuego, desaparece de su frente con sus marcas de esclavo. Kaladin ya no era esclavo de esta tragedia, porque entendió, y fue así como logró su armadura esquirlada, y por primera vez en mucho tiempo, la aceptación de su padre, y un maravilloso futuro le esperaba, como humano que había comprendido. Los recuerdos perdurarían en su mente con la gente que había amado, quizá ya no estaban vivos, quizá tendría que esperar a verlos en el más allá, pero si algo había quedado claro en todo Roshar, en todas las guerras habidas y por haber, y ante cualquier enemigo, es que nadie, en toda la existencia, podría arrebatarle a Kaladin sus momentos. El quinto ideal de Kaladin, su catarsis y el heraldo de las segundas oportunidades. Tras su catarsis, a Kaladin le esperaban muchísimas aventuras, ahora como hombre renovado, que había logrado salvar a Auriciru de un inminente asedio. Quizá ya no había batallas épicas, quizá ya no había guerras, pero sí que había otro tipo de luchas, otro tipo de conflictos que librar con su mente y con los personajes que le rodeaban. El fin de los días se acercaba, y la batalla que asolaría al continente también. Kaladin tenía una misión al oeste del mundo, conseguir que Issa, Heraldo, consiguiese un poco de lucidez en su mente y de esa forma reinstaurar el juramento que muchos estaban rompiendo, para que Odium y su poder no se hiciesen más grandes, y de esa forma poder ayudar a Dalinar a vencerlo, después de los 10 días, el combate prometido, en el advenimiento del fin de todas las cosas. Kaladin se despidió de sus hermanos, se despidió de la gente que nunca más iba a volver a ver, de Sagath, de Dalinar. Obviamente también recordó a la gente por la que había llorado, recordó a aquellos que habían formado parte de su vida, pero no lo recordó con pena ni con depresión, lo recordó agradecido, agradecido por haberles conocido, agradecido por haber tenido un momento con ellos, por haber vivido oportunidades y experiencias maravillosas, por haber llorado, por haber reído. Se habían ido, sí, pero nadie podría quitarle esos momentos que él tenía en su pecho. ¿Sabes lo primero que me atrajo de ti, Kaladin? Hiciste una de las cosas que nadie puede hacer, darte una segunda oportunidad. Tras despedirse de Dalinar y de Sagath, fue al oeste, a Shinobar, con Seth, intentando arreglar su cabeza de los tormentos que tenía en su mente. Lloraría por aquellos que había perdido, pero también sonreiría por los futuros que podría resolver. Kaladin ya no era bendito por la tormenta, tampoco era el soldado ejemplar del cuerpo de Dalinar, pero por lo menos había jurado que él también merecía ser feliz, que él también merecía de protección, se protegería a sí mismo para poder seguir protegiendo a otros. Y poco a poco se daría cuenta de que esta misión le duraría por el resto de la eternidad. Cuando el juramento se rompió y había que unificarlo de nuevo, Kaladin se despojó de su mortalidad, se despojó de alguna vez tener un tipo de tumba. Y esto es súper importante, porque esto implica que verá a su padre morir, que verá a su hermano morir de nuevo, que verá a su madre fallecer, que verá a todos a su alrededor perecer, porque ahora él es inmortal. Pero Kaladin acepta este viaje, acepta que la pérdida no es más que algo imposible de evitar en nuestras vidas. Por eso acepta la inmortalidad, para poder seguir protegiendo a otros. Un intento más. Kaladin, heraldo del viento, heraldo de reyes y heraldo de las segundas oportunidades, aceptó este viaje. Y en comparación a la vez que Kaladin buscó suicidarse en el abismo del honor, al contrario que aquello, Kaladin observó a la oscuridad frente a frente, pensamientos negativos oscuros, los combatió con pensamientos guerreros, y tras experimentar aquella maliciosa oscuridad, se levantó. Todo se volverá peor, y lo más probable es que después se ponga mejor de nuevo. Así es la vida, siempre creciendo, siempre amando y siempre perdiendo. Kaladin me enseñó que está bien sentir dolor, llorar por aquellos que he perdido, y esconderme entre mis propias sábanas con miedo al futuro, pero también me enseñó que algún día todas esas preocupaciones se transformarán, que luchar es la única vía posible, que merezco la paz y ser feliz con aquellos a los que quiero, que los baches son indispensables para volver a levantarnos,
que la traición es inevitable, pero lo más importante es siempre darnos una segunda oportunidad, un intento más, incluso si volvemos a fracasar. Y a ti, querido espectador, te lo digo también. Kaladin bendito por la tormenta, heraldo de reyes, heraldo de las segundas oportunidades, se tambalea, pero nunca se rinde. Él es la esperanza en la tormenta, la luz en la oscuridad. Y te prometo que por los insignificantes dioses que dictan el destino de nuestras vidas, volverás a arder de nuevo. Este ha sido mi análisis y mi interpretación y mi tesis sobre Kaladin, heraldo de las segundas oportunidades. Espero que os haya gustado, yo soy Reviews Anónimas y nos vemos en la siguiente. Adiós.